Buen día, nosotros somos de Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, del séptimo semestre, Grupo A, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, de la materia Calidad aplicada a la gestión empresarial. Impartida por el catedrático Francisco Alexander Rincón Molina. Los integrantes son Sebastián Eli López Tevera, María Fernanda Martínez González, Lady Azucena Velázquez Ramírez y su servidora Claudia Elena Cuamatzi Molina. Como primer punto tenemos la biografía de Frederick Winslow Taylor. Nació en la ciudad de Germantown, Pensilvania, el 20 de marzo de 1856 y murió a sus 59 años el 21 de marzo de 1915. Frederick Taylor abandonó sus estudios universitarios de Derecho por un problema de la vista y a partir de 1875 se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas industriales siderúrgicas en Finlandia. En 1878 trabajó en la compañía de acero de Midway en Utah, Estados Unidos. Muy rápidamente ascendió dentro de la compañía y desempeñó labores de maquinista. Posteriormente, cuando él tenía 25 años, comenzó a introducir el concepto de estudio del tiempo en la compañía de acero. Siguiente, por favor. ¿Quién fue Frederick Taylor? Frederick Winslow Taylor fue un ingeniero mecánico, economista estadounidense e inventor, quien fue considerado como el padre de la administración científica. Tuvo varias aportaciones importantes que ayudaron al desarrollo de la industria a principios del siglo XX y promovió la organización científica del trabajo mencionada en los principios de la administración científica, la cual fue publicada en el año 1911. Hasta el día de hoy, muchas de las aportaciones e ideas siguen vigentes y han sido importantes para el desarrollo de nuevas contribuciones. Vamos a ir con las aportaciones. Como primer punto, los principios de la administración científica propuestos por Taylor son 5. Como primer punto tenemos que el estudio y organización científica del trabajo. En este principio se hace referencia a que los administradores deben reemplazar los métodos de trabajo que son ineficientes, considerando los tiempos, las demoras, los movimientos y las operaciones realizadas y también las herramientas que se utiliza el obrero. Por lo consiguiente, este proceso debe ser elaborado por un grupo de especialistas, quienes son los responsables en definir los procesos operativos que se resultan más eficientes y económicos para así maximizar los recursos de la empresa. Para esto se deben establecer la cantidad de trabajo que debe realizar cada persona bajo condiciones, claro, óptimas. Y mientras más productivo sea el trabajador, debe tener una mejor remuneración. Como segundo punto, tenemos la selección y entrenamiento de los trabajadores. Con este principio pretende ubicar a los trabajadores más adecuados en cada tipo de trabajo. Para ello se tomará en cuenta las capacidades del trabajador y así capacitarlo en una tarea específica en el proceso de elaboración de un producto. Como tercer punto tenemos la acción cooperativa entre directivos y operarios. En este principio se pretende que los intereses de los trabajadores y del empresario sean los mismos, para que así se pueda lograr se llega a proponer la remuneración laboral que se realice la función de la productividad del obrero. Esto implica que el trabajador y las responsabilidades se dividan de maneras similares entre los dirigentes y los obreros, para esto conseguir 3 apartados: remuneración por unidad de productividad, superiores a capacidades del trabajador en cada área de especialización y la creación del trabajo, de la división del trabajo de dirigentes y obreros. Y como por último punto tenemos las responsabilidades y especificaciones de los superiores en la planificación del trabajo. Como sabemos, los superiores deben realizar un trabajo mental y los obreros el manual, por lo cual se logra la división y especialización del trabajo. Y esto condujo a la creación de la división del trabajo, lo cual permitió que las labores se realicen con una mayor eficiencia y así asignar a tareas para que se realicen de forma científica y disciplinaria.
por lo cual, como segundo punto, se plantea que el administrador debe ser estudiado de manera científica y no empírica, que no va a ser de base de la experiencia, sino debe utilizar el método científico o se deben de seguir ciertos pasos para tener una mejor eficiencia. Y por tercer punto tenemos la racionalización del trabajo mediante el estudio de tiempo y movimientos para que así se tomen mejores decisiones para eficientizar, ya sea gritando o agregando movimientos, y con estos estudios actualmente se siguen utilizando. Como cuarto punto tenemos que el trabajador debe ser remunerado en función de su productividad. En este punto Taylor indica que es fundamental que los obreros, que son quienes en su última instancia operan el sistema, persigan el mismo objetivo que sus directivos, un aumento en la producción y la eficiencia de sus tareas, es decir, propone que se aumente la remuneración en función de la cantidad de tareas realizadas o elementos producidos. De esta forma se podría decir que quien genere más gana más. También indica que esta es una forma de evitar la simulación laboral porque los empleados buscarán comportarse de forma más eficiente posible para así poder generar mayores ingresos. En dichas investigaciones también observó que si un trabajador notaba que ganaba el mismo, independientemente de su nivel de producción, no iba a esforzarse por mejorar su rendimiento. Siguiente, por favor. Como siguiente punto tenemos la aplicación de métodos científicos en el trabajo. Esta teoría se conoce más como Taylorismo, también se le denominó organización científica del trabajo, entendida como forma de dirección que se asigna al proceso laboral. Esta teoría fue creada a principios del siglo XIX a partir de un estudio sobre los movimientos del hombre y la máquina de procesos de fabricación. Esta teoría se divide en 5 principios. El primero es reemplazo de métodos en la experiencia de metodología científicamente probada, selección y formación rigurosa de trabajadores, supervisión continua de trabajo, ejecución disciplinada de las tareas y, por último, fraccionamiento del trabajo en la línea de producción. Por último punto tenemos por qué es considerado un maestro de la calidad. Frederick Taylor fue considerado el padre de la administración científica, como anteriormente ya lo habíamos escuchado. Claro que se dice que es un maestro de calidad, debido a que creó los 4 puntos, los 4 principios de la administración científica, que es el principio de planeación, el principio de preparación, también tenemos el de control y el principio de ejecución. Preparó las guías para mejorar la eficiencia de la producción. Estas se aplican hoy en día en las organizaciones. Posteriormente tenemos un ejemplo de gran importancia que tiene en su investigación. Frederick fue fue el primero en observar que la ineficiencia de los empleados se debía a la numerosa concentración en las tareas en una sola persona. Entonces se dio cuenta que al dividir un trabajo o tareas en varias partes se podía lograr que el obrero descansara más y no se fatigara tanto, entonces se concentrara más en una sola cosa y así lo más importante fuera que se especializara en una pequeña porción de su trabajo. Esto se transformó para que el principio de la administración se llevara a cabo en la departamentalización. Hoy en día todas las empresas tienen distintos departamentos, como es el área de marketing, el área de ventas, el área de logística, el área de compras, lo cual se puede ver que sigue el principio de especificación de las tareas. Posteriormente tenemos que en la actualidad, cuando los gerentes actualizan las tareas básicas del trabajo que se deben realizar, hacen estudios de tiempo y movimiento para que puedan eliminar movimientos que no aportan o atrasan a la planificación de las tareas. Estos se contratan ingenieros calificados para que diseñen un sistema de incentivos basados en la producción. Esto usando los principios de la administración científica. También tenemos que planteó la necesidad de planificar el trabajo. También tenemos que estableció la necesidad de controlar el trabajo para confirmar que se hiciera correctamente. Introdujo la idea de seleccionar al personal. Él observó que todos los trabajadores tenían habilidades diferentes, entonces era necesario asignarles actividades diferentes dependiendo de sus habilidades. Fue el primero en
Destacar el papel del trabajador. Gracias a todo esto le dio más prestigio al papel en los administradores. Contribuyó al crecimiento y al desarrollo de las facultades de la administración. Su teoría, más conocida como Taylorismo, se expandió por todos los Estados Unidos y luego por el mundo occidental, llevada e impulsada por los empresarios industriales. Él decía que lo importante no era trabajar más duro, sino trabajar de manera inteligente. Gracias.